Capítulo 23. 6 meses. Un poco más de 180 días. Jiraiya suspiró mientras él y su nuevo aprendiz atravesaban un largo trecho de la ruta forestal. No era suficiente tiempo. Cuando comenzó a pensar en llevar a Naruto en un viaje de entrenamiento, él se estaba imaginando 2 o 3 años sabáticos. Suficiente tiempo para trabajar a un ritmo razonable. Suficiente tiempo para ir introduciendo temas nuevos, de uno en uno, permitiendo que el mocoso trabajase a su propio ritmo. Jiraiya no quería que él se apresurase. Y aunque no le habría hecho ningún daño tener algo de tiempo para algunas actividades de ocio y quizás un poco para escribir, él también quería algo de tiempo para conocer a su ahijado. 3 años también les darían tiempo para desaparecer del radar de los Akatsuki, o como mínimo para averiguar qué demonios se traen entre manos. En lugar de eso, Naruto le pide una fracción del tiempo que él realmente quería. El chico ya se mostró vacilante de abandonar la aldea durante 6 meses. Y Jiraiya sabía que se hubiese opuesto si le hubiese pedido más tiempo. Además a Jiraiya le sorprendió que Tsunade aceptase tan fácilmente. Quizás es que cuadraba con sus planes con la joven Hyuga. También significaba que regresarían justo a tiempo del siguiente examen de Chunin y quizás recuperar la promoción que estafaron al joven muchacho. Por último, Hinata estará ocupada entrenando con Tsunade y lo que es más importante, estará aislada de su padre. Eso hizo que el mocoso aceptase. El ermitaño sapo sabía suficiente de desamores como para no deseárselo a ninguna otra persona. Jiraiya negó con la cabeza. Había tantas cosas que quería, que necesitaba enseñar al mocoso. Por supuesto, la lista era un poco más corta de lo que debería haber sido, reflexionó con amargura, ignorando la punzada de desilusión que sentía en el corazón. Tenía la esperanza de convencer a Naruto de que cambiase de parecer y firmase el contrato de los sapos, ahora que ya no estaba junto a la Burame. Esa esperanza fue frustrada al cabo de una hora de salir de Konoha, cuando comenzó a abordar el tema. Fue irracional, pero él no pudo evitar sentirse traicionado cuando el pequeño niñato le anunció que había firmado el contrato de las tortugas. Jiraiya apretó los dientes con fuerza. Tortugas. Ese sentimiento de traición se apagó un poco cuando se dio cuenta que Naruto todavía se consideraba a sí mismo parte del equipo 8, y probablemente siempre sería así. Él no podía molestarse por eso. No era como si él no tuviese esos mismos sentimientos, resueltos o no, hacia sus propios compañeros de equipo. Tsunade siempre podría conseguir lo que fuera de él si se lo pedía cordialmente y Orochimaru. Su traición todavía le había quedado marcada en su alma. Peor aún, si Uu y Kurenai estaba en lo cierto, los miembros del equipo 8 habían sido los primeros amigos de su edad. Y eso era culpa suya, supuso Jiraiya. Él aceptó las promesas de Sarutobi Sensei y hizo lo que creyó mejor para Konoha, en lugar de hacer lo mejor para su ahijado. Tampoco era como si todo eso fuese culpa del viejo. El dolor que sentía hizo que aceptase demasiado rápido un encargo de larga duración. Cuidar de un bebé estaba por encima de sus habilidades y aún menos de un bebé con el color de pelo de Minato y la boca y la mandíbula de Kushina. Pero podría haberlo hecho. El chico sobrevivió, pero Jiraiya podría haberse asegurado personalmente que tuviese alguien con quien apoyarse mientras crecía. En lugar de eso le falló, igual de mal que Hokage y la mayoría de los demás aldeanos. Como todos los demás presuntos jodidos adultos de Konoha. Hasta su último instructor en la academia y esa Jonin Sensei enviada por Kami. Con gran esfuerzo Jiraiya se esforzó en abandonar sus remordimientos y centrarse en las cosas buenas. Yui Kurenai era una de las mujeres más irritantes que jamás había conocido. Y él consideraba a Tsunade como una amiga, así que eso era decir mucho. Pero que le cayese un rayo si ella no fue lo que exactamente necesitó Naruto. No es como si sus alumnos adorasen el suelo por donde pisaba, pero en el caso de Naruto y la joven Hyuga era algo parecido. Cuando le reprendió después de descubrir que él era el padrino de Naruto, él se lo permitió porque estaba en lo cierto. Ella había hecho un mejor trabajo de padrinaje que el propio padrino de Naruto, así que se merecía eso. No importaban las órdenes del Hokage o la amenaza de Akatsuki, ella fue la que dio un paso adelante y puso a su ahijado por el camino correcto. No había forma de saber lo mal que estaría Naruto si no hubiese sido por ella. Ese era el motivo por el que iba a honorar sus peticiones. Incluso la más tonta y estúpida. Era cierto que nada de Sake en 6 meses podría matarle. En ese caso el más allá de Kurenai se convertiría en una constante letanía de te lo dije, cantada por un coro de sapos celestiales. Shifune no estaba muy segura de qué tenía que hacer con su nueva Koai, su compañera estudiante. Ella estaba impresionada de que cualquier persona, y aún más una Hyuga, estuviese dispuesta a dar tanto por un compañero de equipo. Ella sabía que Tsunade nunca la hubiese obligado a mantener esa promesa. Administrar su propio tiempo, el de Shifune y el de Tonton era ya mucha responsabilidad que Tsunade soportaba, pero Hinata no tenía forma de saber eso cuando negoció por el tratamiento de Naruto.
Por supuesto, esa sorpresa quedó empequeñecida cuando el paciente recuperado engañó a su maestra para que volviese a Konoha. Bueno, que la legendaria perdedora fallase en una apuesta no era algo sorprendente, pero que un genin la manipulase en una situación donde su horrible suerte, o su horrible temperamento, jugase en contra de ella. Eso era nuevo. Y ahora ella estaría trabajando con la amiga de ese muchacho. La hija mayor del líder del prestigioso clan Hyuga. ¿Quién se ofrecería voluntaria para servir a alguien durante un periodo de 6 meses para sanar a un huérfano sin clan? Ella todavía estaba intentando comprender esa parte. El primer día de análisis anatómico, Shifune se sorprendió de cómo de atenta era la joven muchacha. Ella supuso que la falta de aprensión podía estar promovida por la estoica educación de los Hyuga. Los genins que no habían visto sangre en conflictos armados generalmente mostraban una reacción mucho más adversa cuando veían los órganos internos por primera vez. Quizás es que ya estaba acostumbrada a verlos con su Byakugan. Pero eso no explicó cómo es que Shifune fue la primera en pedir un descanso después de 5 horas de intenso análisis. Ella esperaba que Hinata mostrase algún síntoma de fatiga o atención dispersa antes de ese periodo. Pero la chica mostraba una escalofriante calma y mantenía una atención perfecta en sus palabras durante todo el tiempo. Era perturbador. Y cuando llegó el momento de repasar, Hinata repitió todo correctamente, casi letra a letra. Y entonces preguntó. Eran buenas preguntas, formuladas sobre lo que había visto, pero no el tipo de preguntas que Shifune hubiese esperado tan pronto. Después de una semana de aquello, ella habló con Tsunade. Cualquier reacción que estuviese esperando de su sensei y ahora Hokage, no era un exasperado ceño fruncido y un muy sufrido suspiro. ¿Hokage-sama? Preguntó ella con el tono más respetuoso posible. Voy a matar a Jiraiya, gruñó ella. Esa no era ni por equivocación la primera vez que Shifune escuchaba esas mismas palabras, pero por primera vez ella no podía ver cómo esto podía ser culpa del ermitaño sapo. ¿Qué ha hecho? Preguntó finalmente. Tsunade suspiró. Es el karma. Me burlé demasiadas veces de él cuando supe que había comenzado a enseñarle Funinjutsu a Minato. Me reí de lo preocupado que estaba al darse cuenta que estaba enseñando a alguien que le superaría. Ahora eso mismo me va a pasar a mí. Al final, de alguna forma. Shifune pestañeó. Uy, ¿qué es lo que os hace decir eso? Mientras que la propia Shifune tenía una gran experiencia en venenos, Tsunade era ampliamente conocida por ser la mejor experta médica jamás nacida. Incluso la gente que la odiaba reconocía su habilidad. Tsunade abrió el cajón de su mesa y sacó una botella. Es prácticamente una combinación perfecta. Hinata ha desarrollado una resistencia ridícula para su edad y género, su control de chakra está en los percentiles más altos, y su tipo de chakra es agua. Esos condenados ojos suyos son el sueño de cualquier médico que se quiera realizar un diagnóstico y ahora me dices que también tiene la inteligencia necesaria para el trabajo. Y en lo que se refiere a la motivación, ella hizo una mueca mientras rompía el sello de la botella, entonces continuó. De camino de vuelta a Konoha lo pregunté por qué había accedido a convertirse en mi ayudante. ¿Quieres saber lo que me dijo? Shifune asintió con la cabeza. Ella dijo que algunos de los peores momentos de su vida habían sido ver a Naruto sufriendo sin que ella pudiese ayudarlo, dijo Tsunade. Esa no es la respuesta que esperaba, debido a ciertas cosas que había escuchado de su padre, pero ahí estaba. La maldita mejor motivación para aprender medicina que jamás había escuchado. Shifune contempló en silencio como su maestra tomaba un trago, pero hizo que no con la cabeza cuando ella le ofreció un sorbo. Ella ni siquiera tenía el valor de reprobarla por eso. Era tarde y no estaba acostumbrada a escuchar a Tsunade tan absorta en los problemas de otros. Era, como mínimo lo que sentía Shifune, un cambio a mejor. El choque del metal contra el metal hizo que las chispas bailasen frente a Shino antes de que éste regresase a su posición defensiva, con sus camas preparadas para continuar la pelea. Tenten sonrió mientras hacía girar en sus manos las espadas mariposa. Él había visto actuar a la especialista en armas del equipo Gai en los encuentros preliminares del pasado examen Chunin. Desafortunadamente, tuvo un pésimo emparejamiento con una usuaria de viento de Suna que resultó en una rápida eliminación. No había pensado en ella hasta que Hinata sacó el tema durante uno de sus almuerzos de equipo. No era lo mismo sin la presencia de Uzumaki Naruto, pero él no deseaba perder el contacto con su restante compañera de equipo. La ausencia de Naruto también permitía una mayor variedad en los alimentos de la hora de almorzar. Hinata todavía se estaba levantando pronto cada día para ir a entrenar con Gai y Lee en condicionamiento físico y taijutsu. Las mejoras tanto en fuerza como en agilidad eran sutiles, pero la expansión de su capacidad de chakra fue claramente evidente a los aliados de Shino. El simple hecho de sentarse cerca de ella provocaba que sus colmenas se removiesen cuando sentían el chakra externo. En instantes ociosos, Shino algunas veces se preguntaba, si las circunstancias fuesen diferentes, si esto se hubiese traducido en una atracción física y o emocional.
No es que eso fuese de ningún modo un tema productivo a proseguir. Fue durante una de esas sesiones de entrenamiento que Tenten llegó para practicar el tiro con dianas vivas con Lei y Hinata. Al acabar, mientras estaban recuperando fuerzas, Tenten se lamentó de la falta de compañeros de entrenamiento cualificados. Hinata sabía por sus conversaciones anteriores que Shino también estaba buscando a más especialistas en armas con los que practicar. No pasó mucho tiempo antes de que los dos se enfrentasen con acero vivo en sus manos. A pesar de que Tenten quería dominar múltiples armas, Shino solo estaba interesado en practicar las técnicas de kama que había aprendido de su madre. Aún así funcionaba bien para ambos, ya que su tiempo estaba dividido entre práctica de armas y trabajar con sus insectos Kikai. Tenten pudo ejercitarse con una gran variedad de armas y Shino pudo practicar la defensa contra tal variedad. Aunque eso no fue fácil en ningún sentido. Después de reemplazar por quinta vez su chaqueta, su madre insistió en que Shino se equipase con el modelo reforzado. Y Kitaro de la Ola, el sastre que había mejorado el uniforme de Naruto, se puso más que contento cuando Shino probó alguno de sus nuevos conceptos para su nueva gama de ropa para Shinobi Teme. Ahora su chaqueta tenía tiras de cuero cosidas debajo de los bordes externos de sus brazos y antebrazos, con un único enlace de una fina cadena, imbuida en chakra. Era muy probable que se partiese bajo un impacto directo, pero podría frenar a una hipotética cuchilla lo suficiente como para prevenir la amputación. Shino descubrió que esos cambios redujeron los cortes y el deterioro por el uso que esos entrenamientos estaban ocasionando en su fondo de armario. También eran lo suficientemente ligeros como para no frenarle, de modo que pidió un tratamiento parecido para sus pantalones. Que el material fuese resistente al fuego fue un bono importante. Él también podría decir, con gran veracidad, que podía hacer que fuese extremadamente difícil para cualquier persona conseguir infligirle un impacto directo. Practicar con Tenten también tuvo un beneficio secundario. Le proporcionó una distracción, la más de necesaria, cuando fue asignado a realizar una misión junto al equipo Gai. Era perturbador descubrir que las representaciones de Naruto sobre las variadas excentricidades sobre los fuegos de la juventud no eran en lo más mínimo exageradas. Cuando hubo suficiente tiempo libre para que Gai y Lee comenzasen a proclamarlas, rápidamente el resto comenzó a buscar cualquier forma posible de distracción. Siendo honestos, al principio las cosas estuvieron bastante tensas entre él y Hyuga Neji. A diferencia de Naruto, así no se le había negado cualquier tipo de liberación catártica del asunto que surgió durante el examen de Chunin. Inicialmente, la única cosa que retuvo su mano fue su deseo de permanecer con una actitud profesional y no traer vergüenza a las enseñanzas de su antigua maestra. Más tarde fue el testimonio de Hinata, durante una merienda, en el que le aseguró que su primo había decidido cambiar a mejor. El factor final fue el propio Hyuga Neji. Fue inusualmente taciturno durante su primera misión juntos. Era una simple misión de rango D, que tal y como dijo Maito Gai, estaba destinada a que todos se pudiesen conocer mejor. Sin embargo, el comportamiento de Neji estuvo algo desprovisto de la altivez que Shino esperaba. A más, al final del día, Neji se inclinó ligeramente y le preguntó a Shino si estaba en contacto con Hinata. Cuando Shino asintió, Neji le preguntó, de la forma más humilde posible, si podía esperarse un momento y hacerle un favor. Shino aceptó su petición principalmente por pura curiosidad. Se quedó intrigado cuando Neji sacó herramientas de escritura y anotó un rápido mensaje para su prima. Entonces le pidió a Shino si no le importaría dársela a Hinata cuanto antes le fuese posible. La propia Hinata estuvo muy contenta de recibir la misiva y casi rompió a llorar al recibir las noticias de su hogar. Ella le preguntó a Shino si no le importaría entregar la respuesta y por supuesto él aceptó. Curiosamente Neji leyó la respuesta 2 veces, quemó el mensaje, frunció el ceño y compuso su propia respuesta. Hubo 3 repeticiones de ciclos parecidos antes de que Shino le preguntase a Neji por qué destruía los mensajes de Hinata. La pavorosa respuesta fue que no podía permitir que Yashi viese uno de ellos y supiese que estaba en contacto con ella. Afortunadamente, las misiones de Shino con el equipo 10 fueron menos estresantes. A pesar de que Sarutobi Asuma era mucho más liberal de lo que Shino estaba acostumbrado, Chouji continuó con la cordialidad que mostró tras su enfrentamiento en el examen de Chunin y Shikamaru era un conversador estimulante. Como menos hablase sobre Ino mejor. A pesar de ser superficialmente atractiva, Shino se encontró a sí mismo comparándola con Hinata de una forma particularmente adversa. A veces, él se preguntaba si no estaba comparando a la rubia Genin bajo unos estándares irrazonables. El equipo 7 era un asunto diferente. Trabajaron bien en el bosque de la muerte, bajo circunstancias adversas. Sin embargo, Uchiha Sasuke mostró signos de intensa inquietud cuando Shino estaba cerca. Finalmente, Sakura le llevó a un rincón aparte para explicarle que Sasuke tendía a tomar responsabilidad por eventos que superaban sus capacidades.
Especialmente, él se sentía intranquilo por su hermano Itachi y el papel que el ninja renegado desempeñó en la muerte de Kurenai-sensei. Si no se sintió algo ofendido de que Sasuke le creyese capaz de un comportamiento tan irracional y se lo expuso de forma clara al último de los Uchihas. Después de eso, se estableció una inquieta tregua entre ambos, unidos por su mutuo deseo de acabar con Itachi, pero finalmente compitiendo por ver quién tendría el honor de conseguir tal objetivo. Tampoco ayudaba que su sensei pareciese obtener un extraño placer al enfrentarle contra Sasuke Uchiha siempre que surgiese la oportunidad. Como mínimo sus observaciones. No sus broncas. Las broncas eran algo irracional. Sus observaciones, compartidas con Hinata durante sus comidas, parecían proveer un gran entretenimiento a su compañera de equipo. Y eran mucho más apropiadas para una conversación durante comidas que los estudios de Hinata sobre órganos internos enfermos. Naruto lanzó una mirada asesina a la escasamente estable bola de chakra que flotaba sobre la palma de su mano. No podía creerse que hubiese necesitado casi una semana para hacer que ese estúpido Jutsu funcionase. Vale, el Rasengan parecía increíblemente molón y era bastante genial haber aprendido una de las técnicas del cuarto Hokage. Pero era complicado de narices hacer que funcionase bien. Normalmente él no era tan lento cuando aprendía un Jutsu nuevo y Ero Sennin se vio bastante preocupado cuando Naruto le mostró que finalmente lo hacía bien. Jiraiya fue muy comprensivo, no le culpó en voz alta o le reprimió por holgazanear. Pero Naruto no quería que el viejo le tratase con amabilidad. Solo habían unos pocos meses antes de que la formación de Hinata acabase y necesitaba estar de vuelta en Konoha. Él apretó los dientes mientras caminaba. Necesitaba estar listo para cualquier cosa. El siguiente examen Chunin, Itachi, que como Jiraiya había dado a entender, podía aparecer mañana mismo. El Rasengan comenzó a girar más y más rápido, expandiéndose y contrayéndose junto al pulso de Naruto. Él frunció el ceño y se concentró en su voluntad, buscando cualquier tipo de fragmento de chakra rojo que estuviese circulando por su brazo. La esfera en espiral giró incluso más rápido, pero se estabilizó, formando una brillante aura azul mientras un chirrido apenas audible llenaba el aire. ¿Hay algo más que puede hacer con esto?, preguntó Naruto. Fuera de la vista de su alumno, Jiraiya se frotó las manos en una jubilosa anticipación. No había ninguna forma posible en que permitiese que el chico se perdiese el próximo examen de Chunin. Él dijo que la joven Hyuga le había ayudado con su control de chakra, pero Jiraiya no se esperaba esto. Él aprendió otros jutsus, como el pantano del inframundo, con una velocidad antinatural, pero el Rasengan. Bueno, eso estaba en un nivel completamente diferente. A Jiraiya le costó un gran esfuerzo el minimizar el arrebato de triunfo que acababa de experimentar. Como no sabía lo que le iba a golpear. Entrenar con sus nuevas invocaciones era interesante, pero no fue tan directo como Naruto había creído en un principio. Por lo que dijo Jiraiya, él creyó que conocería al jefe de las tortugas cuando fuese capaz de concentrar el chakra suficiente. Después de la primera noche al raso descubrió que las cosas iban a ser un tanto diferentes. Por sugerencia de Jiraiya, Naruto practicó sus invocaciones entre comidas y antes de acostarse. El viejo todavía parecía algo mosqueado de que Naruto hubiese aceptado el contrato de Gai Sensei, pero para Naruto esta parecía la solución ideal para todo el mundo. Gai podía pasar el contrato a alguien aceptable y Naruto no tenía que preocuparse de que sus invocaciones se comiesen a sino a sus insectos. Naruto movió los dedos para formar los sellos correspondientes y entonces concentró en la técnica la mínima cantidad de chakra que pudo. Hubo una nubecita de humo y cuando aclaró se pudo ver de entre ella una tortuguita azul del tamaño de la palma de su mano. Naruto frunció el ceño. Eso no se correspondía con ninguna descripción de los primeros niveles de invocación que Gai le había descrito. Naruto cogió con cuidado la tortuga azul y miró de cerca a su cara justo cuando ésta se replegaba dentro de su caparazón. ¿Tienes un nombre?, le preguntó. ¿Puedes hablar? Su respuesta fue un chorro de agua surgido de la concha de la tortuga que impactó de lleno en la cara de Naruto. El joven shinobi se sobresaltó, escupiendo el agua tragada y apartando el chorro de su cara, pero siendo cuidadoso de no dejar caer a la tortuga invocada. Él ignoró las carcajadas que venían en la dirección de Ero Sennin. Lo siento, creo que no te gusta que te cojan, tartamudeó. El flujo de agua se detuvo justo cuando fue apartado de Naruto. Él puso a la tortuga de nuevo en el suelo y se limpió la cara con la manga de su chaqueta. Lentamente las piernas y la cabeza reemergieron, y la tortuga comenzó a caminar poco a poco por el suelo. Naruto frunció el ceño mientras sus dedos pasaban por su mojado cabello. Jiraiya todavía se estaba riendo. Muy útil, no recuerdo que los sapos hayan escupido jamás en mi cara. Naruto sonrió. Hay demasiada agua, exclamó. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jiraiya, todavía riéndose por lo bajini. Hay mucha más agua de lo que esa concha podría contener, aclaró Naruto.
Debe haber usado un jutsu, como el de condensación que conozco, para generar toda esa agua. Él observó cómo la invocación mordisqueaba las hojas de un pequeño matorral cerca del saco de dormir de Naruto. Incluso los más pequeños pueden usar chakra y algún jutsu, añadió. Eso es asumir demasiado, protestó Jiraiya, viéndose algo escéptico. Quizás, pero es posible, admitió Naruto. Él sonrió mientras la tortuga escupía la hoja medio mordisqueada y desaparecía de inmediato en una nubecita de vapor. La segunda vez Naruto concentró mucho más chakra. Esta vez, cuando la niebla aclaró, vio una pequeña figura, con una forma que recordaba vagamente a una tortuga portando una brillante concha verde que llegaba a su rodilla en su punto más alto. ¿Genji?, preguntó Naruto tras un instante. Ese soy yo, respondió una voz profunda mientras la concha pivotaba. Tú debes de ser Uzumaki Naruto, el nuevo invocador del que Maito Gai habló a mi primo. Dijo tras un momento de reflexión. Me alegra que esta vez haya acertado, admitió Naruto. En mi primer intento saqué una tortuguita azul que no hablaba y me escupió agua. Ja, le llamamos Skirtle. Es nuevo, contestó Genji. No habla mucho. Oh, dijo Naruto, ignorando las risitas que venían de donde estaba Jiraiya. Gai-sensei dijo que podían haber condiciones adicionales impuestas por las primeras invocaciones con las que hable. Comentó que no podía decirme cuáles serían, solo que no siempre serían las mismas. Murmuró Genji, su cabeza reculó un poco dentro de su caparazón. Yo no tengo ningún prerequisito secundario. No me está permitido. ¿Por qué no?, preguntó Naruto. Bueno, no salió muy bien con el último invocador, admitió Genji tras una larga pausa. Realmente creí que le estaba haciendo un favor, era tan serio. Su voz se fue apagando en sonidos huecos mientras su cabeza se retiraba cada vez más adentro. Entonces Naruto escuchó un tenue suspiro y la cabeza de Genji reemergió. Sin embargo, necesito advertirte. ¿Advertirme de qué? Nosotros, las tortugas, somos una tribu que valoramos la sabiduría por encima de todo. Cuando en el contrato dice que seremos invocadas con honor, todo depende de tus auténticas motivaciones, Uzumaki Naruto. ¿En qué sentido, Genji-san? Piensa en tu peor enemigo, Uzumaki-san, al que desprecias por encima de los demás. Durante un breve instante Naruto consideró a Orochimaru, la forma en que había herido a Hinata y a Oji-sama. Pero entonces se quedó helado. Itachi. Él no pudo suprimir completamente un estallido de intento asesino que silenció toda la fauna nocturna de su alrededor. Veo que estás pensando en ellos, continuó Genji. Si invocas a uno de nosotros para enfrentarlos, para matar a este enemigo, ¿podrías hacerlo desapasionadamente? ¿Puedes decir sinceramente que puedes hacerlo sin odio en tu corazón? No, pero Itachi es responsable de muchas muertes, gruñó Naruto. Él mató a casi todo su clan, niños incluidos. Él mató a Kurenai-sensei. Los ojos negros de Genji pestañearon y dejó escapar un apenado suspiro. Yo no he dicho que tu odio no carezca de razón, Uzumaki Naruto, pero sé cuidadoso. El odio y la rabia pueden alterar tu percepción de lo que está bien y mal. Pueden hacer que racionalices acciones que normalmente no tomarías. Si las interiorizas demasiado pueden acabar convirtiéndote en un monstruo. Naruto apretó los puños con fuerza, pero no dijo nada. Las palabras de Genji eran demasiado parecidas a lo que Kurenai-sensei le había dicho en una ocasión. Pensaría sobre ellas, aunque eso fuese doloroso. Él asintió con la cabeza. Puedo sentir tu dolor, añadió Genji, en un tono más suave. Ese tal Itachi te ha herido profundamente y la herida todavía escuece. No voy a decirte que te deshagas de tu ira, solo te diré que permanezcas en guardia contra ella. En el pasado, un invocador nuestro olvidó este hecho y eso se convirtió en motivo de tristeza. ¿Qué quieres decir?, preguntó Naruto con cautela. En el acto de invocar, explicó Genji, se establece un enlace entre nosotros. A través de esta unión, podemos ver dentro de ti, saber por qué hemos sido invocados. Invocar a una tortuga por un propósito maligno va en contra de nuestra propia naturaleza. Nosotros somos sabiduría. Somos fuerza imperecedera. Pero no toleraremos ver que esa fuerza se use incorrectamente. Así que si yo fuese a invocar una tortuga más grande para, digamos, espiar en el baño de chicas, preguntó Naruto especulativamente. La cabeza de Genji se giró de modo que miró directamente a Jiraiya. No te lo recomendaría. Las desventuras del ermitaño sapo son bien conocidas, pero Gamabunta y su progenie lo consienten porque Jiraiya de los Sannin les muestra más respeto que a ninguna otra persona. Los sapos no siempre han sido apreciados entre los otros, así que naturalmente valoran el respeto por encima de todo lo demás. El acto de beber con su líder es considerado un símbolo de ese respeto. Naruto asintió, ignorando el encolerizado rostro fruncido de Ero Sennin. Pero como ya te he dicho, continuó Genji, esa no es nuestra forma.
En tiempos remotos, un arrogante invocador ordenó a nuestro líder destruir una pequeña fortificación ocupada por un clan rebelde. A él no le importó si la causa de los rebeldes era justa, solo que su propio líder le había ordenado su destrucción. El miembro más joven del clan era un chiquillo, inocente y puro. Las retorcidas demandas del invocador rompieron el contrato y el amigo de todos los niños se giró en su contra y destruyó su ejército entero. Entonces ese chico heredó el contrato y comenzó la estirpe de invocadores que nos lleva hasta ti, Uzumaki Naruto. Quizás yo tenía razón, murmuró Jiraiya, quizás originariamente era un contrato de Iwa. Tendré que preguntarle a Fugasaku si lo sabe. ¿Cómo sabré si mis motivaciones son suficientemente puras?, preguntó Naruto. Esto era mucho más complejo de lo que en principio se imaginó que sería. Solo espero que no hubiese cometido un error al aceptar la oferta de Gai. Debes sopesar tus opciones en la batalla de forma desapasionada, Uzumaki Naruto, contestó Genji. La pasión no es algo que siempre sea peligroso, pero a menudo impide el pensamiento racional. Cuando estás tranquilo y concentrado sabrás si estás en el camino de la sabiduría. Recuerda que somos paciencia imperecedera. Llamarnos para defender algo o a alguien siempre es mucho más justificable. Naruto asintió, un poco más aliviado. Esto no iba a ser muy diferente de algunas de las cosas que Kurenai-sensei había probado de martillar en su cabeza. Jiraiya hizo que él y Naruto se desplazasen lentamente, de modo que mantuvieron un perfil bajo. Eso tenía un propósito concreto. El ermitaño sapo todavía era el cabecilla de una de las más importantes redes de espionaje de Konoha y necesitaba chequear su red de contactos. Naruto no quería quedarse solo donde estaban acampando, así que se aseguró de mantener las orejas abiertas y la boca cerrada durante esos encuentros. Tampoco puso protestas en teñirse el cabello y usar cualquier tipo de disfraz que Jiraiya dijese que requería su tapadera. En realidad era fascinante ver cómo el viejo abandonaba su normalmente llamativa personalidad y se ponía una nueva tal y como si estuviese cambiando de ropa. Naruto también sintió un reticente respeto por el viejo pervertido. Nadie que estuviese familiarizado con su comportamiento habitual asociaría sus identidades alternativas con el infame ermitaño sapo. Por supuesto, eso hizo que se generase la pregunta de quién era realmente el viejo. ¿Era el hombre al que Naruto llamaba héroe sin ni solo otra máscara? Cuando una noche al raso Naruto reunió el suficiente coraje para preguntárselo, Jiraiya simplemente dejó su cena a un lado, tiró su cabeza hacia atrás y se rió. ¿Qué puñetas de pregunta es esa? ¿A quién le importa cuál es mi yo auténtico? ¿Quién sabe si eso realmente existe? Yo me estoy divirtiendo y no lastimo a nadie que no sea enemigo de Konoha. ¿Qué más se puede pedir en la vida? Naruto miró fijamente a su maestro y se dio cuenta de que esa simple alegría no era ninguna farsa. Mira chico, continuó Jiraiya en un tono ligeramente más serio. Hace tiempo que me di cuenta que tenía que hacer las paces conmigo mismo y aceptar quién soy yo realmente. Mis compañeros de equipo no lo hicieron y mira cómo han acabado. Él puso una mueca. Una hace todo lo posible para ahogar sus penas en un lago de sake y el otro se ha convertido en un monstruo. ¿No hay nada de que te arrepientas?, preguntó Naruto. Por alguna razón su garganta le amenazó de cerrarse. Jiraiya puso una mueca tal y como le hubiesen golpeado. Por supuesto que sí, inculto. Él suspiró. Especialmente tú. Bueno. Mira. No puedes vivir sin arrepentimientos, porque nadie tiene una vida perfecta en la que solo ha tomado las decisiones acertadas. Pero tienes que aceptar que los errores ocurren. Aprender de ellos. Y entonces dejarlos ir. No permitir que te coman desde el interior. Que no te hagan sufrir una vida de vacilaciones, porque eso no es vivir. ¿Cómo los dejó ir, sensei?, preguntó Naruto. Probablemente era la primera vez que usaba ese término con Jiraiya y lo hacía de corazón. Eso no es fácil, contestó el hombre tras un momento. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? Kakurenai-sensei, dijo Naruto con un nudo en la garganta. Los ojos de Jiraiya se abrieron completamente de pura sorpresa. En no tenerla como mi sensei, añadió rápidamente Naruto. Es que... la última vez que la vi... viva. No le dije nada. ¿Qué le habrías dicho? Le sonsacó Jiraiya. Yo. Todo lo mucho que me ayudó. Cómo aprecio sus enseñanzas. Cómo la echo de menos. Naruto se atragantó. Hinata me dijo que perder a su madre era lo más doloroso que podía acordarse. Pero esto... yo siento... como si ella fuese lo más parecido a una madre que habías tenido, preguntó Jiraiya con una voz cansada. Naruto asintió. Él se encorvó un poco mientras se sentaba frente a la fogata, con los brazos cruzados frente a su doloroso estómago. Él ni siquiera se dio cuenta de que Jiraiya se había puesto de pie y se sorprendió un poco cuando el hombre se dejó caer con despreocupación a su lado. Él se sorprendió aún más cuando los duros nudillos golpetearon su coronilla. «¿Eres un idiota, lo sabías?», preguntó Jiraiya.
Evidentemente era una pregunta retórica, ya que ni siquiera esperó una respuesta para continuar. ¿Crees que ella no lo sabía? La forma con la que ella hablaba de ti. He visto madres menos preocupadas por sus hijos. Ella siempre estaba hablando de su equipo. Cogió las expectativas de un Jonin Sensei y la reventó. Bueno, no literalmente, o quizás sí. No creo que hubiese podido preocuparse más por ti si hubiese sido tu madre biológica. ¿De verdad crees eso? Preguntó Naruto. ¿Que eres idiota? Aclaró Jiraiya. Absolutamente. Estás mal de la cabeza, chico. Naruto frunció el ceño. ¿Ese es el motivo por el que lamentas haberme traído a este viaje de entrenamiento? Preguntó sarcásticamente. ¿Qué? Preguntó Jiraiya. No, espera. ¿Te refieres a lo que yo me arrepiento? Cuando hablé de ti me refería a la forma en la que has crecido. Jiraiya suspiró y restregó su mano por la cara. Déjame que me explique, conocí a tus padres desde antes de que nacieras. Antes de que preguntes, no puedo hablarte mucho sobre ellos. Todavía no. Órdenes del Hokage. Pero hay un motivo. Jiraiya hizo una pausa y tomó un sorbo de té. A Naruto le pareció que en realidad quería algo más fuerte. Los conocí también que me pidieron que me ocupase de ti si algo les ocurría a ellos. Soy tu padrino, Naruto. Naruto se dio cuenta de que sus puños estaban apretados cuando sus uñas se clavaron tan fuerte en sus palmas que le hicieron sangrar un poco. Él se tragó las palabras airadas que quería dejar volar en su garganta. ¿Por qué lo estoy descubriendo ahora? Preguntó en voz baja. Él creyó que no había dado voz al sentimiento de traición que experimentaba en ese momento, pero Jiraiya se encogió de dolor. Cuando el zorro quedó sellado en ti, contestó Jiraiya, dejaste de ser solo mi responsabilidad. Te convertiste en la responsabilidad de Konoha y el Hokage tenía la última palabra. Mucha gente quiso matarte cuando las cosas ya estaban más tranquilas, pero él no lo permitió. Me convenció que estarías más seguro bajo el tutelaje de Konoha, simplemente como otro huérfano frente a los ojos de nuestros enemigos. Obviamente las cosas no fueron de como él había planeado. No creo que anticipase que tanta gente probaría de subvertir su ley secreta. Jiraiya suspiró. Él me envió a comprobar el estado de nuestros enemigos, para asegurarse de que nadie sacase provecho a nuestra desgracia. Afortunadamente, la mayoría de ellos estaban demasiado ocupados intentando descubrir lo que había pasado con el Gyuubi como para hacer ninguna maldad. ¿Y entonces? Inquirió Naruto. Parecía que te iba bien sin mí, contestó Jiraiya. El Hokage me envió un mensaje en el que ponía que estabas bien de salud y que te habías apuntado a la academia. Ellos pueden enseñar los fundamentos ninja tan bien como yo y ante todo yo tenía a mis propios enemigos. Todavía los tengo, de hecho. Ahora mismo parece que solo Akatsuki va detrás de ti, así que era la sartén o el fuego. ¿Akatsuki? Preguntó Naruto. Sobre los que he estado preguntando, los tipos vestidos con ropas negras y nubes rojas. Itachi es uno de ellos. Naruto vagamente recordaba las ropas que Itachi y Kisame llevaban, mientras se preguntaba por qué una orden de reservados ninjas renegados escogería llevar un uniforme tan obvio. Una escalofriante respuesta era que quizás lo hacían porque eran así de buenos. Naruto se estremeció un poco. De cualquier forma, sí, me lamento de no haber hecho las cosas de una forma diferente. Jiraiya continuó tras un sorbo de té y una mueca. Pero ahora no voy a autocompadecerme. Tengo la oportunidad de arreglar un poco las cosas convirtiéndote en el pequeño bastardo más aterrador que Kumo haya visto. ¿Qué pasa con Kumo? Es la aldea que celebrará el siguiente examen de Chunin, explicó Jiraiya. Tengo la intención de que estés listo para esa maldita contienda si Tsunade te envía a ti, quiero decir a tu equipo. Naruto pestañeó. ¿Crees que lo hará? Jiraiya puso una mirada maliciosa. Creo que puedo convencerla para que apueste sobre el resultado. Si había una cosa que Naruto había aprendido al hacerse amigo de Hyuga Hinata, era que hablar de cosas complicadas o angustiosas tendía a hacerlas menos complicadas. Él necesitaba hablar de lo que había aprendido de Jiraiya y Genji era un buen oyente. Ese pensamiento le produjo a Naruto su propia punzada de remordimiento, al darse cuenta de por qué Jiraiya estaba tan molesto con él por no haber firmado el contrato de los sapos. La próxima vez que invocó a Genji, para una lección tras la comida, fue en un claro a poca distancia de la hoguera. La tortuga asintió solemnemente cuando Naruto le explicó lo que había aprendido y probó de expresar correctamente lo que sentía de todo aquel lío. Después de acabar, Genji tatareó algo para sí mismo durante un rato antes de ponerse de pie. Las tortugas no tenemos padrinos, comenzó a decir Genji, no es una costumbre entre los nuestros. Pero el ermitaño Sapo te ha explicado una obligación que contrajo antes incluso que nacieras, ¿correcto? Naruto asintió. Pero, quizás debido a los eventos que rodearon tu nacimiento, no fue capaz de cumplir con esa obligación. Antes del día de hoy, ¿sabías que tenías un padrino? Naruto hizo que no con la cabeza. Entonces hoy,
De muchas formas, eres más rico que ayer, incluso si solo estás disfrutando de esa riqueza con retraso. Tu padrino es un maestro entre los espías, ¿no es así? Naruto asintió. Tal tipo de persona no revelaría sus secretos por accidente, ¿no crees? Él quería que conocieses su obligación y voluntariamente te habló sobre su propio fracaso. Eso nos cuenta algo bueno sobre él, más de lo que su reputación sugeriría. Creo que el camino más sabio sería que considerases tus bendiciones, Naruto. Ahora estás mejor de lo que estabas ayer por el simple hecho de tener un padrino. Aunque sea un individuo tan cuestionable. Naruto resopló. Misato frunció el ceño mientras de forma experta hacía piruetas con el bastón en su mano. Sus dedos se movían tan rápido que apenas se podían ver. No parece que haya afectado en nada su equilibrio, dijo ella. Apretó un botón escondido y una hoja increíblemente afilada salió de la empuñadura, quedándose fija con un clic. Asintiendo, ella cogió a su pareja y giró ambas a través de una kata extremadamente compleja. Finalmente, ella se detuvo y cuidadosamente plegó las hojas de vuelta en los bastones, antes de entregárselos a su hijo. Las modificaciones necesarias fueron lo suficientemente ínfimas de modo que cualquier reducción en la integridad estructural debería ser mínima. Dijo Shino mientras las aceptaba con una ligera reverencia. El padre de tu novia realiza un trabajo magnífico, observó ella con un tono de aprobación. Shino meramente levantó una ceja como respuesta. ¿Qué pensó ella de tu pequeña idea? Preguntó Misato llena de curiosidad. Fui informado de que si alguna vez empleaba esa función durante uno de nuestros combates de práctica, ella me volvería incapaz de cualquier tipo de futura reproducción. Contestó Shino. Ala. Dijo efusivamente Misato, prácticamente ya puedo escuchar las campanas de boda. Shino suspiró mientras guardó sus armas y partió hacia el entrenamiento. ¿Tienes que hacerlo? Preguntó Shibi a su esposa. Debo hacerlo, contestó Misato. A este paso nunca encontrará una novia. Shibi suspiró. Naruto continuó conociendo a más miembros del clan Tortuga. Muchos de ellos parecían versiones más grandes de Genji. La mayoría de ellos lentos y razonados, pero amables y igualmente lentos a la hora de ofenderse. Pero había algunas excepciones. Algunos de los más avanzados parecían estar igual de cómodos permaneciendo de pie como los anteriores estaban de cuatro patas. El primero de estos que conoció se llamaba Kabuto, sin ningún tipo de relación con el extraño genin de Konoha que conoció durante el examen de Chunin. Parecía ser que recibía su nombre del elaborado casco que llevaba en la cabeza. Hacía juego con la barnizada armadura de samurái que protegían sus inusualmente largas extremidades. Su tamaño era parecido al de Naruto, pero portaba una naginata, o espada lanza con un mango más grande que Jiraiya. Me siento honrado de conocer a un nuevo invocador, dijo él. Soy Kabuto. Anunció mientras hacía una reverencia. Soy Uzumaki Naruto, genin de Konoha, contestó Naruto, inclinándose hacia adelante tal y como Genji le había instruido. Kabuto observó a Naruto mientras éste se enderezaba. Uzumaki, ¿te estás instruyendo en el manejo de alguna arma? Vociferó Kabuto. Naruto hizo que no con la cabeza. Me dijeron que debía esperar hasta acabar de crecer antes de elegir el arma adecuada. Hasta entonces, estudio Taijutsu de modo que mis manos están libres para realizar sellos. También sé usar kunais y shurikens. Así que el Taijutsu es tu actual foco, observó la tortuga con un tono pensativo. Eso es aceptable. ¿Debo entender que has entrenado Taijutsu con el otro invocador? Naruto asintió. Bien, dijo Kabuto, mientras reía entre dientes y se colocaba en una postura de ataque. Ahora pelearemos. Lo que pasó a continuación fue, para Kabuto, evidentemente un ligero calentamiento. Para Naruto, fue un seminario avanzado de esquivar y no ser atravesado por una naginata que se veía realmente afilada. Después de 30 minutos, Naruto sintió que había pasado toda una tarde entrenando con Lee. Afortunadamente, Kabuto era un experto en el momento de girar el mango en el último instante, de modo que Naruto solo era golpeado por la parte plana de la hoja, en lugar de ser cortado por el filo. Justo cuando Naruto estaba a punto de abandonar, Kabuto se detuvo y asumió una postura defensiva. Eso ha sido aceptable, declaró Kabuto tras un breve momento. Continuaremos cada día, hasta que... ¿Hasta que qué? Contestó Naruto, temeroso de continuar. Hasta que puedas quitarme la naginata sin que te haya golpeado ni una vez, aclaró Kabuto. Naruto pestañeó, pero lentamente asintió para mostrar su conformidad. Hinata inhaló bruscamente cuando salió del apotecario. Sus estudios se habían diversificado en temas farmacéuticos, incluyendo cómo preparar refinadas medicinas a partir de hierbas comunes. Pero no estaba preparada para encontrarse con un grupo de miembros de la familia secundaria de los Hyuga que estaban recogiendo suministros. Unos pocos abrieron los ojos de par en par cuando la vieron,
pero inmediatamente apartaron la mirada. Incluso peor fueron los que parecían mirar a través de ella como si no existiese. Por las notas de Neji sabía que su padre había hecho una declaración. Durante su periodo de servicio a Senju Tsunade-sama, Hinata debía ser tratada como una Senju. Idealmente, ninguna vergüenza debía recaer en los Hyuga porque un miembro de la familia principal fuese sirviente de otro clan. Una cosa era leer sobre esto en las cartas de Neji, o incluso entenderlo en su mente. Pero en su corazón, se sentía como si la hubiesen atravesado. Fue solo su larga experiencia en esconder sus auténticos sentimientos lo que evitó que Hinata se hundiese. Ella no se avergonzaría a sí misma con una muestra pública de debilidad. No ahora. Se sintió incluso peor al darse cuenta que había otro Hyuga en el grupo, algo rezagado tras los demás. Neji sintió que sus mejillas comenzaron a encenderse de pura vergüenza. Él podía leerla mejor que cualquier miembro de la rama secundaria, quizás incluso mejor que cualquier otro Hyuga. Él sabría de su vergüenza y desesperación como si ella lo estuviese gritando desde los tejados. A diferencia de los demás, Neji le mostró la más pequeña fracción de una reverencia, cuando intercambiaron miradas. Ella dudó que nadie más lo hubiese podido ver, pero el más leve indicio de una sonrisa se enroscó en la comisura de los labios de Neji. Tampoco era una sonrisa de mofa, simplemente gusto por haberse encontrado con su prima. El dolor se esfumó como si se tratase de un espejismo y Hinata le devolvió la sonrisa con una propia. Igual de pequeña y discreta, pero no menos sincera. Tras pasar al lado de su primo, descubrió que sus pasos eran más ligeros que antes. Mientras Genji iba presentando a Naruto, poco a poco, a las tortugas más ancianas, los requisitos de chakra para invocarlas comenzaron a incrementarse. Él también se dio cuenta que los jutsus que practicaba con Jiraiya continuamente requerían más y más energía. Tras su segundo mes de viaje, Jiraiya sacó un trozo de papel imbuido en chakra y le pidió a Naruto que concentrase su chakra en él, asegurándose de excluir cualquier rastro del chakra del Gyubi. Tras un momento para asegurarse que sus brazos y manos estuviesen despejadas, lo hizo y descubrió que su elemento principal era aire. Dijo Naruto. Hubiese creído que sería agua o tierra. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Jiraiya. Bueno, puedo hacer condensación y pantano del inframundo bastante bien. Eso es porque las practicas mucho, replicó Jiraiya. Ya he perdido la cuenta de todas las veces que los has usado. Y tienes unas reservas de chakra estúpidamente enormes. Que el aire sea tu elemento principal solo significa que te será más fácil aprender técnicas de aire y que te funcionarán mejor que a otros. En realidad es bastante raro aquí en Konoha. ¿Y tú conoces alguna técnica de aire? Jiraiya soltó un suspiro muy sufrido. Por supuesto. Uno de los más fáciles se llama Gran Derrumbe. Ahora mira los sellos y repítelos sin moldear chakra. Aburame Suga pidió a su sobrino que se quedase con él cuando la reunión de ancianos hubiese concluido. El hecho que el mensaje fuese transmitido a través de feromonas en lugar de palabras fue en sí mismo un hecho interesante. Shibi comenzó a ordenar los papeles, mientras los miembros del consejo salían ordenadamente. Como al miembro más joven del consejo, muchas veces le hacían ocuparse de la mayoría de las tareas de archivo y contabilidad, así que sus acciones no eran muy inusuales. No era muy probable que sus compañeros de consejo permaneciesen en la cámara tras una reunión de 3 horas relacionada con la distribución del presupuesto. Parecía que algunas cosas eran, de hecho, completamente universales. Cuando estuvieron solos, Shibi dejó los papeles en la mesa mientras Suga volvía a sellar la habitación. Recibí tu mensaje la pasada noche, dijo Suga sin preámbulos. La habitación es segura. Hace una semana Shino recibió un mensaje de un discreto servicio de mensajería, cuya sede está en hierba. Comenzó a decir Shibi. Usando un enrevesado lenguaje, le dirigió a una caja fuerte escondida por un genjutsu cifrado con la señal de chakra de Shino. Dentro de la caja había un pergamino sellado que requería su sangre para abrirlo. Esas son unas precauciones bastante elaboradas, observó Suga. ¿Sabemos el origen de esa comunicación? Sí, contestó Shibi. Su Jonin-sensei. ¿La fallecida? Aclaró Suga. Sí, anciano, confirmó Shibi. El mensajero tenía órdenes de traer el mensaje si no tenía noticias de ella tras un cierto intervalo de tiempo. Estás bien informado, venía explicado en el pergamino, explicó Shibi. Ella deseaba evitar dar ninguna falsa esperanza que todavía estuviese viva. Eso fue inusualmente bien pensado. Comienzo a entender parte del rápido desarrollo de Shino. Entiendo que puede estar preparado para una tercera colonia en el futuro. Sí, anciano, confirmó Shibi, pero las precauciones de esa mujer tuvieron mucho más sentido una vez que consideramos el contenido del pergamino. En su interior, ella detalla lo que ha descubierto y lo que supone acerca de una conspiración activa que afecta directamente al consejo de la aldea. Aburame Suga no mostró ningún tipo de sorpresa,
pero miró fijamente a su sobrino durante un inusual periodo de tiempo. ¿Tiene esto algo que ver con las acciones descritas por Bataru? En parte, confirmó Shibi. Pero también hay indicios de intentos adicionales de subvertir la autoridad del Hokage, además de la eliminación de ciertos grupos indeseados. Suba permaneció inmóvil de nuevo. Cuéntamelo todo, le exigió. El ermitaño sapo cambió poco a poco su opinión sobre las tortugas, o como mínimo de alguna de ellas. Kabuto probó ser condenadamente útil. Jiraiya le dijo a Naruto que lo primero que tenía que hacer cada mañana era entrenar con la pequeña amenazada acorazada como calentamiento. Eso le dio a él unos preciosos minutos extra de sueño y generalmente frenaba lo suficiente a Naruto como para que ir al ritmo de su ahijado no le matase. Jiraiya ya sabía que mantener a Naruto completamente ocupado iba a ser un desafío. En realidad eso era bueno, en cierta manera. Ellos podían condensar la máxima cantidad de entrenamiento intensivo en los 6 meses que tenían, entrenando en 1 contra 1. De lo que no se había dado cuenta es de cómo de intensivo iba a ser. En Konoha solo había probado una pequeña muestra, preparándole para el examen de Chunin, pero claramente había subestimado cómo de duro Gai hacía que entrenase el mocoso. Quizá la muerte de Kurenai hacía las cosas aún peores. Alguien de su nivel intentando alcanzar a Itachi era una locura. Pero que le furzan si no lo estaba intentando a conciencia. Jiraiya supo que evidentemente se estaba haciendo viejo para toda esa mierda. No era solo por el lado físico, aunque cada día repasaban las formas avanzadas de Taijutsu y realizaban combates de práctica durante al menos 1 hora. Él tenía que revisar sus estimaciones sobre el progreso de Naruto y diseñar nuevas técnicas de entrenamiento. Su aprendiz ya era lo suficientemente listo como para ver las ventajas que le ofrecían los clones de sombra para ciertos tipos de entrenamiento y no tenía miedo de usarlos. Y por usarlos, Jiraiya quería decir usarlos en un número ridículo de formas. Estaba aprendiendo las técnicas de aire que Jiraiya conocía a un ritmo alarmante. No aflojaba, incluso cuando estaban viajando. A menos que se estuviesen moviendo a la máxima velocidad posible, Naruto necesitaba tener la mente ocupada. E ir dándolo todo no era una buena forma de permanecer fuera del radar. El chico estaba acostumbrado a los problemas que Yu y Kurenai le daba para sopesar mientras caminaban, así que si Jiraiya no decía nada las preguntas empezaban. Preguntas acerca de todo. Jiraiya sabía que no debería de ser un alumno menos motivado, pero maldita sea si no era extenuante. Y discutir sobre ciertos temas no era lo que quería hacer en medio de un camino que no llevaba a ningún sitio en particular. De modo que probó de darle a Naruto problemas y lecciones asociadas con lo que estaban haciendo en ese momento, concretamente competencia técnica y cómo dirigir una red de espías. Era algo gratificante ver cómo alguien se empapaba de todas las pequeñas cosas que había desarrollado a lo largo de los años. Y pedirle a Naruto que hiciese más substanciosas e imaginativas las historias ficticias que usarían, a donde se estaban dirigiendo dio a Jiraiya un poco de paz y tranquilidad. Hinata resistió la necesidad de morderse el labio mientras se concentraba en el flujo de chakra que se movía a través de sus manos. Ella no se sobresaltó cuando el pez bajo sus manos dio una pequeña sacudida. Si cometía algún error en ese momento ese pez estaría tan muerto como el anterior. Ella se sentía mal por el pez, pero Tsunade-sama insistió que esta era la mejor forma de aprender la técnica de la palma mística. Además, parte de sus deberes incluían prepararles la comida a Tsunade-sama y a Shifune-senpai. Y ya se estaba quedando sin nuevas recetas de pescado. Realmente solo era una cuestión de controlar el chakra. Pero que tu control de chakra fuese adecuado para los jutsus de la academia, o para los golpes Ryuken, era muy diferente a esto. Las técnicas médicas requerían un nivel completamente nuevo de precisión para evitar cualquier desastre. La mínima fluctuación en el flujo de chakra podría perturbar el proceso curativo, o incluso infligir más daño. Los primeros peces con los que Hinata practicó ni siquiera eran comestibles cuando había acabado con ellos. Aún así, parecía que al final le estaba cogiendo el tranquillo. Podía sentir como el pez revivía poco a poco bajo sus manos. Ella presionó hacia abajo, forzando a que el chakra fluyese de la forma que ella quería, sin permitir un solo momento de desviación. Estaba tan centrada que cuando la alarma sonó casi ni se dio cuenta. Ella levantó la cabeza y vio a Shifune-senpai sonriendo mientras sostenía un cubo lleno de agua. Todo ese entrenamiento había hecho aumentar lentamente sus reservas de chakra, pero la última invocación hizo que Naruto se sintiese un poco mareado. Él no estaba seguro si alguna vez había empleado tal cantidad de chakra para una única técnica. Se preguntó a sí mismo si era eso lo que los demás shinobis sentían cuando se quedaban sin chakra. Siendo honestos, era un auténtico fastidio. Afortunadamente, su cabeza comenzó a aclararse. Él agitó las manos, probando de dispersar la niebla de invocación que le rodeaba. Con la cantidad de chakra que le drenó, él esperaba ver a una tortuga del tamaño del complejo de apartamentos donde vivía.
Genji y los demás fueron un poco imprecisos en los detalles que concernían al antiguo. Pero nada se avecinó de los hilillos de vapor que rápidamente se estaban aclarando. Hubo un tosido contenido y Naruto miró hacia abajo. La última invocación fue una erguida, aunque ligeramente encorvada, figura solo un poco más alta que Genji. Su coloración estaba formada por varios tonos de verde apagado, pero lo que realmente captó la atención de Naruto fueron los enormes anteojos que se asentaban en el puente del pico de la tortuga. Él no podía adivinar qué era lo que los mantenía en su sitio y hacían que los ya protuberantes ojos pareciesen enormes. Añadiendo un poco de altura estaba un gorro de dormir de aspecto antiguo fabricado con telas rayas. La punta superior tenía una bola de plumón que colgaba de un lado de la cabeza de la tortuga. La tortuga abrió su boca 2 veces, produciendo un intenso sonido y entonces dejó escapar un bostezo mientras se estiraba. El movimiento hizo que la borla rozase contra el lado de su cara y una mano quitó rápidamente el gorro de dormir de su cara. La otra mano se dirigió hacia abajo y tiró de una sección de las placas de su concha que cubrían su torso. Naruto pestañeó cuando la concha se apartó para revelar un cajón perturbadoramente amplio. El gorro fue colocado dentro y el cajón se cerró antes de que Naruto pudiese confirmar lo que acababa de ver. Lo siento, dijo la vieja tortuga mientras se aclaraba la garganta. Me quedé durmiendo mientras hacía un poco de lectura. El joven Genji dijo que podrías contactar conmigo pronto. Eres un poco ave nocturna, ¿verdad? Casi tan malo como el viejo Pog en mis tiempos mozos. Oh bueno. Sí, antiguo, mis disculpas, soy Uzumaki Naruto, Genin de Konoha. Naruto se introdujo a sí mismo haciendo una reverencia. ¿Antiguo? Preguntó la envejecida tortuga. ¿Es así como me llaman ahora? Naruto asintió. La vieja tortuga resopló. Yo soy Clotaun Pies, es el único nombre que necesitaré. Sin embargo, soy demasiado mayor para permanecer de pie durante una conversación larga. Sentémonos y hablemos. ¿Por un casual no tendrás un poco de té? Naruto hizo que sí con la cabeza y creó clones de sombra para que fuesen a buscar agua fresca y la tetera. Ja, un hechizo útil, ese, dijo Clotaun de forma aprobatoria. No quiero ser un estorbo, pero tenemos muchas cosas que discutir y mi garganta tiende a quedarse seca si hablo durante mucho rato. Según la opinión de Muge, eso es una bendición. Al poco rato la anciana tortuga se estaba calentando los pies en la fogata y felicitando a quien quiera que hubiese comprado esa marca de té verde. Clotaun que recordaba a Naruto, un poco, a la gente mayor que a veces veía cerca del antiguo Hokage, un poco encorvados y quisquillosos. Por otro lado, él era mucho más agradable con Naruto y apreciaba todo lo que hacía para que se sintiese más cómodo. Era un poco desconcertante, como de agradable era para ser una de las invocaciones más importantes. Quizás era un reflejo de la naturaleza de las tortugas, la mayoría de ellas parecían tratar a Naruto como un primo lejano. Incluso Kabuto, cuando no estaban entrenando. Quizás es que Naruto ya estaba muy acostumbrado a Gai. Puedo ver, comenzó a decir la vieja tortuga, que invocar me ha supuesto un coste severo en tu energía. Quizás tenga que pasar algo de tiempo antes de que puedas invocar a los 4 o al amigo de todos los niños y sus descendientes. Pero también hay ciertos hechizos, quiero decir técnicas que puedes aprender debido a tu conexión con nosotras. Con algo de tiempo seré capaz de iniciarte en los grandes misterios. Pero eso será más adelante del camino que nos espera. Todavía estoy entrenando en mejorar mi control de chakra y mis reservas, admito Naruto. Puedo verlo, contestó Clotaun. Tienes un gran poder para ser tan joven. No dudo que ya podrías invocar a 1 o 2 de los 4, excepto que se niegan a ser separados. Deberás tener suficiente energía para invocar a los 4, dividiéndola en 4 caudales idénticos. ¿Es por esto que les llaman los 4? Preguntó Naruto. Sí. Bueno, y porque tienen nombres occidentales ridículos y muy complicados de pronunciar, admitió Clotaun. Él frunció el ceño. Me preguntó si es por eso que a mí me llaman. No importa. Sí, continúa mejorando tu energía. Creo que el actual invocador jefe ha escogido sabiamente cuando te ha elegido como su sucesor, pero hará falta un gran esfuerzo para manifestar tu pleno potencial. Mientras tanto, te enseñaré los principios de la magia tortuga. Habían pasado 4 meses desde que Jiraiya le llevó desde Konoha a un remoto rincón del país del viento. El ermitaño sapo no le había comentado a Naruto sobre quién se encontrarían aquí, pero el genin mantuvo la boca cerrada. Conocía suficientemente bien a su padrino como para saber que Jiraiya se lo diría cuando estuviese listo y actuar desinteresadamente probablemente haría que Jiraiya revelase antes sus planes. Finalmente, el viejo hizo que se detuviesen en mitad de una amplia y profunda depresión. Naruto miró a su alrededor, viendo pequeñas ondas en el rocoso suelo que parecía haber sido tallado de la resentida tierra por el mismísimo viento. Así que, ¿dónde estamos?, preguntó finalmente Naruto. En mitad de la nada,
contestó Jiraiya. Naruto suspiró. Vale, ¿por qué estamos aquí? Jiraiya sonrió entre dientes. Esa sí que es una buena pregunta. Estamos a millas y millas de cualquier puesto fronterizo, de cualquier signo de civilización. Si estoy en lo cierto, somos los únicos ninjas en 100 millas a la redonda. Naruto tragó saliva. No, eso no sonaba nada ominoso. Ni lo más mínimo. ¿Para qué necesitamos tanta privacidad? Tenemos que ver si puedes poner a trabajar al 9 colas, contestó Jiraiya en un tono serio. Sensei, no creo que eso sea una buena idea, protestó Naruto. Probablemente no lo sea, confirmó Jiraiya, pero tengo que enseñarte a usar cualquier ventaja que poseas y un pozo de chakra sin fondo, del que puedas extraer en cualquier momento, es definitivamente una ventaja. Naruto hizo que no con la cabeza. El chakra del Gyuubi me molesta más que ayuda, creo que lo hace a propósito. A más, quiero tener éxito usando mis propias habilidades, no un poder prestado. No quiero deberle nada al zorro demoníaco que probó de destruir Konoha. Mira, argumentó Jiraiya. Entiendo tus sentimientos sobre esto. Bajo circunstancias normales honraría tus deseos. Pero esto es cualquier cosa menos normal. Un grupo de peligrosos ninjas reinados de clase S están tras de ti, probablemente debido a tu prisionero. Necesitarás usar cada ventaja, cada habilidad que puedas dominar, si quieres sobrevivir a esto. Aún así no es seguro, protestó Naruto. Cada vez que recurro a su chakra, creo que me influencia. Antes me hizo sentir muy furioso. Casi me pierdo a mí mismo. Jiraiya frunció el ceño mientras se rascaba la mandíbula. Quizás debas explicarle alguna cosa a tu prisionero. ¿Cómo lo hago? Solo habló ante mí cuando estuve inconsciente. La meditación debería funcionar, contestó Jiraiya en un tono especulativo. Naruto dejó escapar un gemido. Afortunadamente, Naruto no necesitó tanto tiempo como se imaginaba para encontrarse de nuevo en el maldito sótano onírico. A veces Naruto se preguntaba cómo de consciente era el zorro de lo que les rodeaba y todo esto simplemente alimentó sus sospechas. Él se puso de pie y clavó su mirada con la de la inmensa cara que permanecía detrás del sello. De nuevo, Naruto se sintió impresionado por cómo de real se sentía. Él podía sentir cómo poco a poco se acumulaba la condensación en una cañería. Casi olía como calcetines húmedos, pero mezclado había un olor bestial que Naruto recordaba sin problemas. ¿Qué te trae por aquí, carcelero? Gruñó el Gyuubi. Tenemos que hablar, dijo Naruto. Entonces habla, mono, declaró con desdén el zorro. No es como si tuviese interés en tus mezquinas mentiras. Naruto apretó su mandíbula, negándose a morder el anzuelo. Sé que como mínimo eres parcialmente consciente de todo lo que ha ocurrido, entonces ¿por qué tendría que mentirte? Y yo que creía que tendrías un cierto interés en nuestra mutua supervivencia. Quizás no seas tan estúpido como pareces. Pero es solo porque quité ese sello, no te imagines que me importa lo que te ocurra. Punto. Y yo estoy seguro que un grupo de ninjas renegados de clase S quieren capturarme solo para poder dejarte en libertad. Aquí no hay ningún motivo oculto, eso es seguro, contraatacó Naruto con una sarcástica voz cansina. Él comenzaba a darse cuenta porque Shikamaru hacía eso. Transmitía tu punto de vista de una forma divertida y efectiva. El Gyuubi parecía poco impresionado. Eso continúa pareciendo más tu problema que el mío, gruñó. Vosotros, los humanos habéis estado usando a los de mi especie como armas desde hace centenares de años. ¿Por qué debería importarme cambiar de un amo a otro? El cuarto no te selló para convertirte en un arma. Respondió súbitamente Naruto. Estabas atacando nuestro hogar. ¿Qué se suponía que debía hacer? Quedarse sentado y mirarte mientras lo destruías todo. Mi querella con Konoha es más antigua que el patético grupo de casuchas que llamáis hogar. Rugió el Gyuubi, con el hocico golpeando contra el sello. He sido usado y sellado por vuestros Hokage sin ninguna impunidad, nada me satisfaría más que mearme en las cenizas de tu maldita aldea. El viento de la bronca del 9 colas hizo que Naruto retrocediera varios pies, sus sandalias se clavaron en el húmedo concreto. Vale, de acuerdo. Le gritó yo no estaba ahí, de modo que no puedo refutar tu querella. Pero yo no te he hecho nada. Hinata y Shino no te han hecho nada. Éramos bebés la última vez que saliste. Aún si tienes derecho a estar furioso, hacérselo pagar a gente que no te ha hecho daño es incorrecto. Y estúpido, y tú no eres estúpido. Los ojos del Gyuubi se estrecharon, pero cuando habló, lo hizo sin las corrientes de aire anteriores. Todavía sigo sin ver ningún beneficio al ayudarte, mono. Naruto decidió usar una aproximación diferente. Y yo que creía que no querías que te avergonzase. ¿Y ahora de qué estás parloteando? Antes, contestó Naruto, con lo del sello. Dijiste que no querías que nadie más marcase tu cubil. Un montón de gente sabe que estás sellado dentro de mí. Si me eliminan porque no me has prestado algo de chakra extra,
¿Sabes qué pensarán? Vaya, parece que el Gyuubi no es tan poderoso como nos habíamos imaginado. Quizás en realidad no es el más poderoso de los viejos. Sukaku se volvió enorme cuando se manifestó a través de Gaara. Eso sí que es una auténtica amenaza. ¿Realmente estás intentando manipularme? Preguntó el zorro de las 9 colas incrédulamente. No muy bien, admito Naruto. Pero no importa lo que ocurrió en el pasado. Estamos pegados el uno con el otro, ¿no es verdad? No si abres ese sello, le recordó el zorro. Lo cual probablemente me mataría y pondría en peligro a mis amigos, así que paso, contestó Naruto. Tampoco es como si estuviese pidiendo mucho, ¿verdad? Hubo una pausa y pareció que el zorro sopesaba las palabras de Naruto. ¿Solo usarás mi poder para destruir a tus peores enemigos? Aclaró el Gyuubi. Usaré mis propias habilidades siempre que sea posible, prometió Naruto. No quiero volverme demasiado dependiente de tu poder y te mereces algo mejor que ser un apoyo glorificado. La última parte la añadió como capricho, pero si iba a conseguir algún tipo de concesión, un poco de adulación no le haría daño. Muy bien, gruñó el Gyuubi. Lo permitiré en situaciones de emergencia y solo contra oponentes realmente poderosos. Bueno, añadió Naruto, probablemente sería una buena idea practicar un poco antes. Estamos en mitad de la nada y no tengo ni idea de lo que puedo hacer con tu chakra. Prefiero probar con acierto y error ahora, en lugar de en medio de una pelea. No tengo el más mínimo deseo de hacernos ver como idiotas. El zorro le fulminó con la mirada. Eres un mono muy prepotente, ¿verdad? Entonces quiero algo a cambio, ¿qué puedo yo darte? Preguntó Naruto con algo de curiosidad. Bueno, podrías limpiar este vertedero. Gruñó el Gyuubi. Espera, ¿qué? Preguntó Naruto confundido. No sé nada de Fuinjutsu. El Gyuubi no Kitsune, cuyas colas podían crear estragos y causar cataclismos con una sola pasada, en ese momento suspiró de disgusto. Mono tonto. El sello es la única cosa real aquí dentro. Todo lo demás es una proyección de tu así llamada mente. Y estoy enfermo de estar sentado en este húmedo y apestoso paisaje mental tuyo. Naruto pestañeó. Eso nunca se le había ocurrido. No necesitó un espejo para saber que su cara y cuello estaban enrojecidos. Hablaré con Jiraiya para arreglar esto. Tan pronto como sepa cómo. Escupió el Gyuubi.